Como decía el predicador, esta predicación también me la predico a mí. También me lo predico a mí. Porque estar detrás de aquí, también uno tiene que vivir la vida que predica, no nada más predicar, ¿verdad? Qué gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? Pero uno también de aquí se tiene uno que predicar a sí mismo. Uno también de aquí se tiene que predicar hacia hablarse uno también uno mismo a su corazón, ¿verdad? Aunque tenemos un corazón lleno de virtudes, también no tenemos un corazón lleno de defectos. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Y Pedro dice, ok, Señor, como va transcurriendo la cita bíblica, dice, pero en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. En tu palabra echaré la red. Ahí estamos viendo cómo Pedro, a pesar de que haya estado pescando toda la noche, a pesar de que haya estado trabajando toda la noche, el cansancio, la fatiga, porque pescar, yo no he sido pescador, pero para mí que no es nada fácil andar enredando esas redes pesadísimas con tanto plomo para aventarlas al fondo del mar, al fondo del lago. A ver, está cansado Pedro, pero dice, en tu palabra yo echaré la red. Y Dios quiere que en la palabra de Dios echemos la red. En la palabra de Dios usted tire la red al lago para que tenga su bendición. En su palabra usted tire la red para la bendición de su hermano, para la bendición de tus hijos. En la palabra usted tire la red. Quizás tu hijo está descarriado, está por malos caminos, quizás tú estás pasando por pruebas, por luchas, pero en la palabra de Dios mantente en la barca que Cristo está contigo. En la palabra de Dios tú tira la red y Dios te recompensará dándote la bendición, como vemos aquí, como lo hizo con Pedro, ¿verdad? Aquí vemos que en la palabra dijo, en tu palabra, Señor, echaré la red. Y en la palabra echó la red la red Pedro. Y al ver eso, el resultado a él creer en la obediencia y la humildad, al creer y someterse a nuestro Señor Jesucristo, Pedro echó la red. Y dice que al echar la red, aquella red se llenó de pescados, aquella red se llenó tanto de pescados, que eran bastantes los pescados que no podían. Dice que la red se hundía, ¿verdad? Perdón, que las barcas se hundían, que tuvieron que llamar a otros pescadores que estaban al lado para decir y hacerles señas, vengan acá, muchachos, vengan acá, que hay tanta bendición, que tú te puedes alcanzar de estos pescados, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y como vamos viendo aquí en la cita bíblica, que Dios usó la barca como un púlpito, ¿verdad? Como un púlpito, la barca de Pedro, como un púlpito de donde allí estaba al nivel del mar, al nivel de la tierra, donde podía ver él a las personas, donde él de ahí podía predicarle a las personas, ¿verdad? Aunque nuestro Señor Jesucristo tiene bastante poder y bastante autoridad desde allí, él le alcanzaba su voz para darle el mensaje a la gente, para darle el mensaje a cada uno de los creyentes que estaban allí, escuchando el mensaje, escuchando las buenas nuevas de la salvación, escuchando las nuevas de la gracia que nuestro Señor Jesucristo les estaba predicando ahí. Pero al final de cuentas, todas estas cosas que te estoy predicando yo que día, quiero que sepas que Dios quiere usar a cada uno de ustedes en gran manera a predicar la palabra de nuestro Señor. Te quiero usar como esa barca, nuestro Señor Jesucristo, para que tú también coseches esa pesca milagrosa, para que tú también coseches esos pescados de bendición, ¿verdad? Quizás tú dices, bueno, yo sirvo a la iglesia. Tú dices, yo estoy fiel a la iglesia, pero no he cosechado mi bendición de pececitos, ¿verdad? Pero Dios la tiene reservada. En el día que Él te la va a dar, Dios te la va a dar. Porque Dios cuando te paga, Dios te va a pagar bien. Que tu barca se va a hundir de bendición, que tu barca se va a hundir, ¿verdad? Entonces, al viendo esto aquel entonces, Pedro le dice a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Le dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y Pedro ahí reconoce que él está mal, ¿verdad? Al ver eso, que el milagro que le está haciendo nuestro Señor Jesucristo, Pedro, que lo conocemos durante el transcurso de la Biblia y que vamos leyendo que Pedro es un hombre de carácter fuerte, ¿verdad? La Biblia lo denomina que es una persona que tiene un carácter fuerte, que tiene un carácter fuerte, Pedro, ¿verdad? Pero allí vemos que nuestro Señor Jesucristo le dice, apártate de mí, Señor, porque yo soy pecador.
¿Por qué? Porque en aquel entonces Pedro reconoce la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pedro reconoce que tiene al Señor de señores ahí en la barca, al Creador de todo el cielo y el universo, lo conoce ahí, ¿verdad? Qué lindo ver, ¿verdad? Cuando en tu casa está Cristo, cuando en tu casa está el Creador de todas las cosas, ¿verdad? No tienes que tener miedo, porque tú estás confiado en el Señor, tú estás confiado que Dios no te dejará, que Dios te dará esa bendición que tú estás peleando por todo ella. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, gloria a Dios. Y aquí vemos cómo va transcurriendo la cita bíblica, que en la palabra de Dios tienes que creer que todo te va a salir bien. En la palabra de Dios tú tienes que pensar que todos los planes que hagas te van a salir bien, porque tú eres esa barca de Cristo. Cristo es Cristo es contigo, y usa la fe de Dios, Cristo usa tu fe bastante. ¿Por qué? Porque te digo esto, porque Pedro, él es pescador y él conoce, como usted conoce su trabajo, como yo conozco mi trabajo, y a veces no queremos aceptar. Dice, ¿cómo tú me vas a decir qué hacer si yo sé bien qué hacer? Yo conozco mi trabajo a la derecha, al reverso y a todo. Yo conozco bien mi trabajo, ¿verdad? Pude haber dicho Pedro, ¿verdad? Pudo haber dicho Pedro, si yo toda la noche he pescado y no he pescado nada, yo conozco este lago al derecho y al reverso, pudo haber dicho Pedro, ¿verdad? Pero dijo, en tu palabra eché la red. ¿Por qué? Porque está usando la fe ahí Pedro, porque él ha mirado que no hay pescados, él ha mirado que vagó toda la noche por el mar, para arriba y para abajo, y no pudo pescar nada, ¿verdad? Pero ahí vemos que le cree al Señor, ¿verdad? Y a veces, ¿cuánto nos cuesta creerle al Señor, verdad? ¿Cuánto nos cuesta creerle al Señor cuando nos ponemos, verdad? Pero nuestro Señor te dice, echa la red. En mi palabra echa la red. En mi palabra echa la red. En mi palabra echa esa red para que Dios te dé tu sanidad, para que Dios te dé tu bendición, para que Dios te prospere. No importa lo que pase, en la palabra de Dios echa la red, porque Dios te dará esa bendición que has estado esperando. Y te dice, no importa el negocio que tengas, tú echa la red, porque la bendición puede ser por tu sanidad, por tus hijos y por tu familia, ¿verdad? Aquí vemos cómo Pedro creyó, cómo Pedro creyó en nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro creyó en el resultado y le fue de gran bendición. Pedro creyó en la palabra al echar la red en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra, y le fue de grande bendición. Como Dios quiere que eches la red tú también, como Dios quiere usar de esa barca, Dios quiere usar tu casa como púlpito para que Dios a través de allí te dé la bendición que tú estás esperando. Aunque sin embargo todos estamos bendecidos, o cuántos somos pobres aquí, todos estamos bendecidos, ¿verdad? Aunque no digan amén. Amén, gloria a Dios. Pedro creyó el resultado de la bendición y alcanzó a los más pescadores. ¿Qué quiero decir esto? Cuando tú te alcanzas la bendición, no te comas la bendición tú solo, comparte también. Si Dios te bendice, comparte con tu hermanito. Sí, eso es lindo, eso es de bendición. Si Dios te bendice, comparte. Si Dios te da esos peces, compártele a los demás también peces. Ya, para eso Dios te bendice, para que tú compartas, para que no seamos agarrados. Para eso Dios nos comparte también, para que demos también de lo que Dios nos da a bendecir a nuestros hermanos. Hay muchos que retienen de más de lo que es debido y se le viene a pobreza, ¿verdad? Cuando retenemos más de lo que Dios nos ha dado y retenemos más de lo que es debido, entonces ahí andamos chillando. Padre, pero no tengo para el vida. Padre, pero no tengo para pagar esto, ¿verdad? Y estamos quejosos y somos chillones, ¿verdad? Nos quejamos y chillamos, entonces, pero no vemos que cuando tenemos la bendición, ay, gloria a Dios, ¿verdad? Ahora sí tengo la bendición, gloria a Dios, ¿verdad? Pero no compartimos, ¿verdad? Como acaban de decir hace rato, mandamos nuestro dinero para allá, mandamos nuestro dinero para acá, ¿verdad? Y es tremendo eso, ¿verdad? Es tremendo, y yo también me lo predico, decía el predicador, también me lo predico yo, ¿verdad? Porque tiene uno que predicarse también a la palabra, uno también, y como vamos viendo esto, cuando Dios te bendizca, no retengas más de lo que Dios te ha dado, porque Dios quiere bendecirte más. Dios quiere bendecir más tu vida, Dios quiere bendecir más tu casa, Dios quiere bendecir a todas las personas alrededor que están de ti. Dios las quiere bendecir también a través de que Dios te bendizca. Pero para que bendizca a Dios,
Este camino es de dos vías, ¿verdad? Este es camino de subida y de bajada. Trabajas para Dios, trabajas para la obra para Dios, pero no